Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su asistencia esta tarde. Soy María del Carmen García Lozano y voy a platicar con ustedes en esta clase magna sobre algunas herramientas para detectar el talento humano en las empresas. Bien. Me presento un poquito, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios en la maestría en Administración de Negocios. Durante algunos años me he desempeñado dentro del área de capital humano, de organizaciones de diversos giros. Cuento con una formación también, una especialización en psicodiagnóstico en el ámbito educativo, clínico y organizacional, y una especialidad en grafología y psicología del rostro. Pues bueno, vamos a dar inicio esta tarde con el tema. Me gustaría compartirles un poquito una frase que tiene que ver con el trabajo y el desempeño que tenemos día a día como psicólogos en las organizaciones, que tiene que ver con, pues con la observación y con la relación que tenemos con todas las personas dentro de la organización y en general en todos los ámbitos. Esta frase de Daniel Kahneman pues viene mucho justo a este tema que vamos a tocar esta tarde. Y bueno, vamos a describir 3 herramientas básicamente, les voy a platicar. Son 3 herramientas, una de ellas, bueno, la psicología del rostro. Vamos a platicar un poquito de la escritura y conoceremos sobre el eneagrama. El eneagrama, que es una herramienta que se utiliza hoy en día con mucha frecuencia, sobre todo en la formación y en el trabajo que se hace en coaching. Muy bien, pues bueno, me gustaría comentarles un poquito de los antecedentes de estas 3 herramientas que tienen que ver con el estudio de la neurofisiología humana. Y bueno, mucho tiempo atrás nos hemos encontrado con que la psicología pues ha apoyado de diferentes ciencias y una de ellas pues ha sido la fisiología, en donde hemos encontrado tras estos estudios la relación que existe con algunas partes de nuestro sistema nervioso central y actividades meramente que realizamos nosotros en la práctica. Entonces vamos a ver cómo este estudio tiene que ver justamente con cómo escribimos, quizá con algunas emociones y también con parte de nuestro actuar, con cómo nos relacionamos en nuestro medio. Demos paso al primer tema, justamente vamos a dar una mirada a nuestro rostro. Cuando nosotros nos encontramos inmersos en las organizaciones y tenemos el poder o la decisión de determinar quién o qué persona va a ocupar una posición, generalmente utilizamos una serie de herramientas y hoy en día nos hemos olvidado un poco de esta parte tan natural de la que les mencionaba al principio, de la observación, del trato con las personas. Una situación que es sumamente importante hoy y que quizá dentro de la entrevista, dentro de lo situacional que pudiera ser algunos instrumentos que utilizamos, nos olvidamos de cuestiones esenciales. Bueno, en cuanto al rostro, es muy importante que nosotros, al momento de hacer nuestras entrevistas o al momento de quizá una simple charla con nuestros candidatos, podamos conocer más allá. Yo les diría que estas herramientas, me estoy enfocando quizá un poquito a la selección inicial, pero tenemos que utilizarlas también dentro de procesos como son los planes de carrera, quizá un plan de desarrollo específico para el cuerpo directivo, para el cuerpo gerencial. Estas herramientas no solamente nos sirven para quizá detectar el talento de ingreso, sino también para poder desarrollar, para poder llegar a esa zona de desarrollo próximo o
de potencial de nuestro talento en las organizaciones. Y bien, les decía, en la parte del rostro tenemos que desde la época de Pitágoras, estamos hablando de mucho tiempo atrás, se han empezado justamente a hacer, puntualizar partes del rostro que nos indican desde las emociones, desde nuestra expresión, quizá, y para ver cómo es que nos vamos a desenvolver en un ambiente, ante un determinado número de personas, ante una persona en particular y ante una situación. Entonces, a través de la lectura del rostro, nosotros podemos llegar a conocer a una persona, podemos llegar a detectar algunos de sus talentos y la parte más sensible de ella. Es muy importante que no pensemos en este tipo de herramientas como una verdad única. Sabemos, dentro de la psicología, que es muy importante basarnos en varias herramientas y tomar lo mejor de ellas para poder hacer un buen diagnóstico. En este caso les estoy hablando del rostro, que es lo que vemos de entrada, una sonrisa en la persona, quizá un gesto de preocupación, nos puede decir mucho de ella. Bueno, vamos a pasar un poquito a platicar justamente de qué hay en nuestro rostro. Bien, les decía, bueno, desde la época de Pitágoras tenemos un estudio y una preocupación pues por ver qué significa o qué es lo que nos puede dar el rostro en cuanto al perfil de una persona. No es una excepción que dentro de la cultura oriental, bueno, dentro de la parte asiática, en China, con esta parte del yin y el yang, también podemos identificar cómo es que una persona va a poder desenvolverse ante un ambiente. Vemos aquí cómo existen rasgos de yang y rasgos de yin. Hablamos de yin cuando personas son un poco más tranquilas, tienen una manera de actuar más pausada, y el yang, como vemos aquí, bueno, personas con mucha energía, quizás pudiéramos mencionar también con un poquito de agresividad, con un poquito de esa fuerza y esa energía. Muy bien, y tenemos que, bueno, las personas que tienen quizá el cabello lacio, las facciones muy delgadas, muy finas, una estructura delicada, nos da un indicador de una personalidad quizá mucho más tranquila para tomar decisiones, quizá un poco más pausada para realizar algunas actividades, en comparación con el rastro yang, ¿no? Yo únicamente me estoy centrando en dos pequeños aspectos, pero también podría hablarles no solamente del cabello o de la forma de la cara, sino también podría hablarles quizá de los labios, las personas que en rasgos yang tienen los labios un poquito más, pues más gruesos. Estamos hablando de personas que tienen una fuerza mucho mayor en cuanto a la parte verbal y que tiene que ver con cómo han crecido, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, no me voy a extender un poquito, hay algunos puntos más que son interesantes que me gustaría compartirles. Muy bien. Para que nosotros podamos tener un mejor panorama del rostro, vamos a dividir el rostro justamente en tres partes. Aquí vemos cómo se encuentra la zona superior, la zona media y la zona inferior. Cuando estamos hablando de la zona superior, estamos hablando de la parte de la inteligencia. Cuando estamos hablando de la parte media, estamos hablando de la parte emotiva o de la parte de las emociones. Y cuando hablamos de la parte inferior, estamos hablando de esa parte de los impulsos, de esa parte un poquito más, mucho más natural. Muchas veces cuando nosotros volteamos a ver el rostro de las personas nos damos cuenta, tiene la frente muy amplia. Si hiciéramos una medición muy precisa con pues con una regla, con una cinta métrica, nos daríamos cuenta en verdad cuál es la diferencia entre cuál es la parte que predomina más en la persona, si la parte de la inteligencia, si la parte más emotiva o quizá es un poco más impulsiva, más de fuerza.
ese es un primer inicio para poder nosotros tener un perfil de cuál es la dirección que va a tomar la persona. De inicio, yo les diría también, bueno, si nos vamos a centrar un poquito más en la parte superior, y yo les diría que no solamente la parte de inteligencia, quizá la parte de energía, podríamos ver unas cejas muy pobladas como estas, que hablan de un nivel de energía de la persona. Un nivel de energía que la va a llevar quizá a terminar o concluir proyectos. A veces podemos ver cejas, les voy a mostrar, que empiezan como muy, muy pronunciadas y de repente terminan así como muy poquito vello, no están tan pobladas. A lo mejor podríamos hablar de personas que inician con mucha fuerza los proyectos y pues poco a poco van perdiendo ese interés, ¿no? Y no solamente centrarnos, quise decir es una persona inteligente o no, si nosotros nos remontamos a distintos autores, bueno, algunos nos podrán hablar de inteligencia en términos del desenvolvimiento verbal, mientras que otros nos podrán hablar de inteligencia en términos quizá de un razonamiento matemático. En este caso nos vamos a enfocar a la inteligencia, bueno, en función de quizá de cómo tomamos los proyectos, de cómo avanzamos en ellos. Muy bien, el rostro, este es un ejemplo únicamente, la parte de la inteligencia. Sin embargo, podemos hablar de las diferentes partes que tiene el rostro en la parte de inteligencia emotiva y de impulsos. E inclusive en la forma, como podemos ver aquí, tenemos que identificar también la forma del rostro, si es una forma más triangular, si es una forma cuadrada o circular. Eso nos habla de cuál es su temperamento y sumado al carácter. Si recordamos la parte de temperamento, bueno, es aquella con la que nacemos nosotros, y la parte de carácter, bueno, es la que nosotros vamos formando a lo largo de nuestra vida. Voy a mostrarles algunos ejemplos de algunas fotografías. Tenemos aquí a dos hombres de negocios, a dos hombres que han dejado huella en el negocio, quizá una en la parte de la moda. Tenemos a Coco Chanel y a Bill Gates. Bueno, si se dan cuenta en la ceja justamente de Coco Chanel, bueno, pues se ve poblada, pero al final se ve como que ya se va desvaneciendo. Vemos su barbilla, la barbilla que es la parte inferior que les decía, es la parte de los impulsos, pero que también habla de liderazgo. Entre más pronunciada se encuentra esa barbilla, nos dice que es una persona con mucha fuerza y que es capaz de poder dirigir y poder motivar y tener influencia en un grupo. De igual manera, nosotros podemos ver en el perfil de este hombre de negocios, bueno, qué tan pronunciado se encuentra, ¿no? Si nosotros volteamos al rostro y recordamos aquella división que ya les mostraba al principio de la parte emotiva y de la inteligencia y demás, no tenemos hoy el instrumento para hacerlo preciso, pero nos podemos dar cuenta que sí se encuentra pronunciada la parte superior y, por ejemplo, en Coco Chanel, que estaba más dedicada a la moda, a la parte sensible, podemos ver cómo la nariz y la parte media es mucho más llamativa. Nosotros nos causa mucho más, nos llama más la atención, ¿no? Le agregaría un aspecto más. Que quizá no es muy notorio aquí en el rostro, pero bueno, muchas veces ustedes se han dado cuenta que en la parte superior tenemos esta parte, bueno, de la nariz, y aquí se llega a hacer un plieguecillo. Se hace un plieguecillo como muy pronunciado y dicen, es un... eso quiere decir que eres una persona de temperamento muy fuerte. No, quiere decir que cuando nosotros fruncimos el ceño, bueno, decimos, ay, es que está enojado, es que está molesto. Eso habla de un carácter mucho más fuerte y sí del temperamento, pero a lo largo de la vida, cuando llegamos a pasar por diferentes situaciones, llegamos a gestualizar. Y les decía yo que hay que dar una mirada justamente al rostro, hay que ser observadores, porque muchas veces fruncimos el ceño y se va haciendo un pliegue de león,
que este pliegue de león significa que la persona pues sí es un poco dura, es muy exigente con ella misma. En términos estrictos, a lo mejor si lo vemos desde un perfil yo mucho más clínico, nos hablaría un poquito de la parte de la agresividad, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarlo a la parte organizacional. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo intervendríamos nosotros para poder ayudar a una persona con ese tipo de características para alcanzar una meta o un objetivo dentro de la organización? Eso es muy importante. Les decía que no solamente en la parte de la selección, sino también en la parte de carrera. Muy bien, voy a darles otro tip. Justamente en la parte del rostro. Me voy a centrar en los ojos. Muchas veces en la parte de nuestra vida cotidiana, cuando hoy por causas de la inseguridad llegamos a sufrir un asalto o vemos de repente en la televisión algún perfil, alguna noticia de una persona que cometió pues, algún delito, algo malo, y nunca nos ponemos a observarlo, creo que es lo último que haríamos, ¿no? Sin embargo, existe un rasgo importante que está en los ojos. Si ustedes observan los ojos, en las personas, bueno, generalmente esta parte siempre cubre todo el ojo. En el caso de personas que tienen un perfil de este tipo, que llegan a cometer delitos, se ha encontrado justamente que se le llama ojo zambacú y el ojo tiene un espacio en blanco. Puede tener inclusive en la parte de arriba, a lo mejor me fui un poquito más, aquí puede llegar a tener una parte en blanco. Entonces, es un rasgo de este tipo de comportamiento. Pero bueno, es un dato, es un tip que les doy. Quizá alguna vez también dentro de la organización podríamos tener algún perfil de este tipo. No quiere decir que tenga algún o que haya cometido algo malo, pero sí que tenemos que encauzar y trabajar para que su energía se encuentre enfocada en cumplir objetivos y quizá en superar muchos de estos retos. Bueno, esta parte es sumamente interesante también, que es otra herramienta. Les hablaba yo de la escritura. Ya vemos la parte del rostro en donde yo quiero comentarles por qué lo relacionaba con la neurofisiología. Bueno, hay muchas cosas en las que no podemos mentir y en la que a través de la vida nos va dejando rasgos, nos va dejando algunos aspectos que no podemos mentir o no podemos cambiar, salvo con una cirugía, a lo mejor en casos muy, muy extremos, ¿no? Pero siempre se conserva un rasgo de nuestro movimiento, un rasgo en el rostro. A pesar de que hoy, por ejemplo, en la estética, alguien podría hacerse algún tratamiento en las cejas para tener que fueran mucho más llamativas, siempre existe alguna cuestión de los aspectos que les mencionaba en cuanto a la inteligencia, la parte emotiva, o inclusive podrían ser a través de las líneas de expresión que se van formando. Bueno, vamos a combinar un poco de esta herramienta también con la escritura. En cuanto a la escritura, es una parte muy importante que a veces olvidamos. Cuando nosotros tenemos que atravesar por un proceso, ya sea de evaluación para una selección o para una promoción en las organizaciones, generalmente pues estamos tratando de poner nuestro mejor papel o nuestro mejor momento. Sin embargo, siempre estos instrumentos escritos llegan a ser situacionales. ¿Por qué? Porque pues llegamos ante la entrevista o ante el momento que estamos compitiendo con varios candidatos y quizá queremos darle el mejor papel o el mejor resultado. Sin embargo, no estamos libres de que fuera, pues puede llover, se nos puede hacer tarde, tuvimos algún contratiempo y al final, de alguna manera, eso va a afectar en los resultados. Inclusive que estemos muy nerviosos, ¿no? La parte de la escritura es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros escribimos, cuando nosotros vamos a trazar alguna letra, toda la instrucción de lo que vamos a hacer viene directamente de nuestro sistema nervioso, viene del cerebro, de la corona cerebral, ¿no? Ya nos decía por ahí Abate Michón, hace ya muchos años, que a través de la escritura nosotros podemos
conocer de las personas. Yo les diría que de la escritura no es a veces importante en el caso de la grafología leer de primera instancia el contenido. ¿Por qué? Porque ya les comento que puede ser situacional. Sin embargo, sí es muy importante conocer desde lo que traza, cómo coloca las letras, cómo traza cada uno de los grafos que están dentro de la hoja de papel. Muy bien, entonces un poquito avanzando con esto, tenemos la opinión de William Pryor, en donde justamente dice que independientemente de escribamos con la mano derecha o con la mano izquierda, porque algunos me dirán, bueno, yo soy zurdo, entonces, ¿qué pasa si yo escribo? Dice, si escribimos con el pie, con la mano, siempre va a haber un rasgo de nuestra escritura. Alguien cuando trata de copiar nuestra firma o de copiar cómo escribimos, es imposible que él pueda hacerlo de manera exacta. Tendría pues que quizá tener alguna práctica muy, muy extenuante, pero siempre va a salir un rasgo de la escritura de esa persona. Muy bien. Pues al igual que en el rostro, dentro de la escritura, nosotros vamos a revisar varios puntos. En principio, vamos a colocar una serie de cuadrantes para ubicar la dirección de la escritura. De inicio es muy importante que cuando nosotros vamos a trabajar con la grafología, demos una instrucción clara a la persona que va a escribir, que nos va a regalar la muestra de letra. En principio tiene que hacerlo en una hoja de papel. Debemos dársela e indicarle que debe escribir un texto mínimo de una cuartilla, que debe incluir su firma, que debe incluir la fecha, y quizá nos preguntará la persona, ¿y en dónde lo debo escribir? ¿Y cómo lo debo hacer? Y debemos darle libertad para que lo haga. Si nosotros le damos una instrucción clara, vamos a tener también un resultado importante para poder revisar. El hecho de que quizá le demos la hoja en una posición y él nos esté regresando la muestra o su texto en otra posición, eso nos indica que independientemente de las instrucciones, la persona quiere verse diferente al resto del mundo, quiere ser diferente de los demás. Entonces, es algo muy importante. Ahora, la posición en la que escribe, la posición de la firma, como ya lo vamos a ver, tiene y también nos da muchos indicadores y muchos rasgos de su personalidad. Entonces, será muy importante que de inicio tenga una instrucción clara. Nosotros tenemos que evaluar, voy a irme un poquito más adelante, cuando nosotros logramos tener una muestra de un texto, es muy importante que revisemos, les decía, ¿cómo está, en qué dirección escribió nuestro candidato o nuestro colaborador? Es decir, si la hoja estaba en posición horizontal, si estaba en posición vertical. Por un lado. Por el otro, es muy importante la limpieza. La limpieza me refiero a que muchas veces nosotros aquí vamos a ver en este texto que tenemos una serie de rayoncitos o como marcas. Muchas veces las personas se equivocan y empiezan a escribir y rayan y se ve muy manchado el texto. A eso se le llama limpieza, que nosotros cuando vemos una muestra o un texto, este texto sea con letras claras, que podamos apreciar las palabras. Eso es un rasgo primordial. Cuando nosotros hablamos de un texto sucio, quiere decir que está manchado, que está rayoneado. Hay personas que inclusive trazan con tal fuerza que llegan a romper la hoja que tienen para escribir. Entonces, eso habla también de algunos otros aspectos, como quizá el nivel de ansiedad que tiene y si fuera en términos muy estrictos, hablaríamos de un rasgo de deshonestidad. ¿Por qué? Porque él no es claro, no es directo con lo que está
queriendo expresar a través del texto. Muy bien, otro aspecto importante que debemos cuidar es los espacios. Los espacios tenemos que revisar en qué direcciones, como vemos aquí en la muestra. Bueno, pues él casi abarcó los extremos, se fue a los extremos y el resto de la hoja hasta finalizar, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros quizá ya damos lectura al texto, al finalizar el análisis, nos damos cuenta de las ideas, en fin, de lo que expresa. Ahí podemos estar hablando de quizá de un nivel de inteligencia enfocado a la iniciativa de la persona, porque muchas veces cuando hablamos del nivel de escolaridad, hablamos quizá que manejamos un determinado vocabulario, determinados significados, pero cuando damos lectura a textos y vemos que al revisar el perfil de la persona, tiene un nivel de escolaridad básico y nos damos cuenta del texto, del desenvolvimiento y demás, podemos comprender que hay un nivel de lectura, que hay un trabajo de cultura, que quizá nos habla de arte, que quizá nos habla de noticias del día, dentro de su texto y también en el discurso. Eso es un aspecto que nos habla de la inteligencia, de una inteligencia cultivada de la persona. Muy bien. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, la dirección del texto. Cuando hablamos de la dirección del texto, voy a regresarme un poquito a la imagen anterior. Vamos a centrarnos justamente en estos cuadrantes. Nos llegamos a encontrar textos en donde las personas empiezan a escribir de esta manera y terminan de manera descendente. Bueno, a lo mejor yo lo estoy haciendo un poquito más pronunciado, pero se van a encontrar textos en donde justamente el texto va de manera descendente. Esto nos habla de algunos rasgos de depresión, quizá de un difícil manejo de algunos cambios y de emociones de la persona. Cuando por el contrario nosotros vemos rasgos que van hacia arriba, estamos hablando del crecimiento. Si dividimos nuestro cuadrante en la parte derecha y la parte izquierda, hablamos de la parte derecha justamente de la creatividad, de la fuerza, de la energía, de la innovación, y de la parte izquierda, sobre todo de la parte superior, nos enfocamos a las reglas, nos enfocamos a las normas. En este sentido, bueno, dentro de algunos marcos, a lo mejor del marco psicoanalítico, hablamos un poco del apego a la madre, del apego al padre, ¿no? En la parte central tenemos, al igual que en el rostro, si recuerdan, la parte de la emoción, la parte de las emociones. Y finalmente, la parte de los impulsos, la parte que es más inconsciente, ¿no? Voy a irme un poquito más adelante para que vean ustedes una muestra de texto y vemos por ahí una firma, porque no les he platicado más de la firma, ¿no? La firma también es parte del texto. Ya les decía que cuando nosotros le pedimos a una persona que nos apoye con esta escritura, bueno, pues también tiene que incluir su firma. La firma es un aspecto muy importante. ¿Desde dónde construimos la firma? Como vemos aquí, es muy claro en el texto que al final se aprecia Jung, ¿no? Por un lado. Entonces, es la firma de Carl Gustav Jung, una personalidad dentro de la psicología, y bueno, no hay otro apellido, quizá vienen las iniciales, la C y la G, pero lo que sí está escrito de manera muy clara es la parte Jung, que nos habla de una fuerte presencia, de un fuerte impacto de su padre, en este caso, dentro de su vida. Ahora, muchas veces cuando nosotros podemos apreciar en firmas, no es este el caso, pero sí apreciamos una firma con un soporte, eso nos habla de la necesidad justamente de eso, de tener un soporte, de tener bases para podernos desenvolver. Nosotros, quizá en este caso, somos personas muy, muy estructuradas.
Otro aspecto importante y básico dentro del análisis de la grafología es justamente el tipo de las líneas, el tipo de quizá de la fuerza. Cuando nosotros escribimos, generalmente lo hacemos con líneas firmes. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay personas que tienen líneas como temblorosas, eso también nos puede hablar de una falta de control de esa emoción, quizá un tanto el nerviosismo, en fin. Por otro lado, también es muy importante que nosotros verifiquemos la distribución del texto. Generalmente cuando nosotros empezamos a escribir y dejamos el margen correspondiente de los lados, estamos hablando de la planeación. Y de las relaciones interpersonales. Cuando dejamos un espacio en la parte superior y empezamos a escribir el texto, hablamos de una facilidad para relacionarnos. ¿Por qué? Pues que planeamos, porque organizamos y porque nos damos justamente el tiempo para conocer pues a las personas que están a nuestro alrededor, nos damos ese tiempo. Muy bien. Bueno, un poquito nada más cerrando este tema, tenemos una muestra en donde ustedes se dan cuenta, bueno, las letras tienen algunos arquitos, tienen, por ejemplo, la letra D, o tiene la letra B en la firma, un bucle se le llama. Esos bucles nos hablan de la facilidad para relacionarnos, nos hablan de personas que tienen esa facilidad en las relaciones interpersonales, que logran empatizar. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Cuando nosotros vemos letras dentro de la escritura que son mucho más angulosos, hablamos de rasgos de agresividad. Entonces, debemos siempre revisar varios aspectos del texto, les decía, desde la parte de la claridad, de la limpieza, y al final ver qué es lo que nos regaló, nos compartió el candidato o la persona dentro de su escrito. Muy bien, y ya casi llegando al final, les voy a platicar de otra herramienta. Otra herramienta que hoy en día es muy utilizada dentro del coaching, por ejemplo, y también dentro de la selección y dentro del desarrollo de personal. Y es el eneagrama, justamente. El eneagrama, que es una herramienta que nos lleva a hacer un análisis y dice, un mapa emocional de cada uno de nosotros. El poder conocernos, el llevarnos a un análisis. Este mapa emocional tiene 9 perfiles principalmente que podemos apreciar aquí. Estos 9 perfiles están enfocados justamente a cómo nos relacionamos nosotros dentro de la vida y cómo nos relacionamos con otras personas. Tenemos desde un perfil pacificador, un observador, un individualista, la parte más ética, la parte más servicial. Sin embargo, no todos podemos entrar dentro de un perfil, pero tiene que haber combinaciones porque no somos del todo quizá perfectos, tampoco quizás somos del todo observadores, siempre hay una combinación. Si nosotros utilizamos esta herramienta con las otras dos que ya les platicaba un poquito, en donde nosotros básicamente vamos a llegar a la sensibilidad de la persona, vamos a tener un perfil o un panorama amplio para saber cuál será la mejor posición, cuál será el área y cuál va a ser el plan de desarrollo que tenemos que programar y que tenemos que desarrollar para cada una de las personas que tenemos en la organización. Cómo vamos a intervenir, sobre todo nosotros como psicólogos dentro de la organización, para poder tener y apoyar, ser un socio estratégico y brindar mejores resultados a nivel, les decía, a nivel de organización. Básicamente, estos 9 eneatipos, son 9 eneatipos, ¿por qué? Porque dentro de ese círculo que nosotros apreciamos hace unos momentos, tenemos algunas líneas, son justamente 9 líneas, entonces por ello es que son eneatipos, cada línea es un tipo de perfil. En el caso del primer perfil tenemos a personas que son
muy centradas, muy juiciosas, dice, y comprometidas, pero son más que nada personas que están siempre pendientes de negociar, pendientes de que los conflictos lleguen a una mejor solución. Entonces, este tipo de personas, bueno, quizá podrían tener un perfil combinado, a lo mejor con una persona de eneatipo 9, que son las personas que son o que están también enfocadas a siempre un ganar-ganar, a que analizar las partes y llevarse lo mejor y que cada quien tenga pues buenos resultados, que tenga un buen sabor de boca al final. No existe, les decía, un perfil puro, un perfil único, porque bueno, pues si nosotros analizamos dentro de perfiles que tenemos en la historia, a lo mejor ese perfil uno podría, y generalmente vemos enfocado dentro de la religión católica a Jesús, ¿no? Como pacificador. Tengo aquí dos imágenes justamente en donde vemos a una persona, Elvis Presley, que era pues un ídolo en la música, y a una mujer como Hillary Clinton en la política. ¿Qué es lo que vemos de ellos? Bueno, pues si sumamos un poquito estas tres herramientas, vemos en Hillary Clinton una frente amplia que nos habla de esa parte fuerte en su perfil, de la parte intelectual, de la parte de conocimientos, pero también vemos esas líneas de expresión de sonrisa, quizá vemos la expresión en la parte central, en la parte media de las emociones, una nariz quizá no tan pronunciada como la barbilla o como la frente, en donde vemos a una persona con liderazgo, vemos una persona con fuerza, pero que empieza, si vean, observen su ceja, empieza pero no la termina. Si volteamos a ver a Elvis Presley, vemos unas cejas pues bastante fuertes, bastante pronunciadas, empiezan y terminan, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenía energía, que tenía esa fuerza, que tenía esa visión. Pero volteen a ver la barbilla. Si ven y comparan con la de Hillary Clinton, también nos habla de un liderazgo, también nos habla justamente de que imponía, de que motivaba, de que podía generar algo en las personas, esa empatía con las personas con las que estaba en interacción, ¿no? Y si vemos el tipo de cabellos y recordamos el yin y el yang, aquel yin, pues vemos en la parte de Hillary Clinton, no es un cabello lacio, es un cabello un poquito más encrispado que tiene que ver con la energía, ¿no? Y al final, pues vemos a un Elvis Presley con unas facciones, vean sus mejillas, vean cómo nos habla de esa facilidad para establecer relaciones, y bueno, si lo recordamos, es una persona que empatizaba, que lograba hacer una sinergia con la gente, ¿no? Y que contagiaba. Pues bueno, justamente llegamos al fin de esta clase, de esta charla. Me gustaría que esto al final fuera una pequeña brecha que abra la inquietud, que abra el interés. ¿Por qué? Por aplicar nuevas herramientas, por conocer, por desarrollarnos. Y bueno, espero que sea de mucha utilidad dentro de sus vidas y también dentro del enfoque empresarial. Me gustaría saber si ustedes cuentan con alguna duda, alguna pregunta por ahí. Muy buenas tardes. Carmen, gracias, mucho gusto. Qué bueno que estás por aquí. Charito, por aquí. Leticia dice, ok, ¿tiene algún problema con la conexión? Por aquí, me hacen una pregunta sobre, dice, yo soy mano izquierda, y en las escuelas públicas de gobierno todas las personas, y como que todos teníamos, ya empieza a haber un cambio en cuanto a que todos podían escribir con la mano derecha, y dice, a ver, que tiene una inquietud sobre si existe una diferencia cuando eres zurdo, escribes con la mano izquierda y te obligan a cambiar con la mano derecha. Bueno, en principio esto quiere decir que hay un hemisferio cerebral que trabaja mucho más, pero siempre, aun cuando estemos obligados a escribir con la mano derecha, con la mano contraria, va a haber algún rasgo que te diga, oye, quizá más recargado el margen izquierdo que el margen derecho cuando nosotros escribimos, ¿no? Por ejemplo. Y dirán, bueno, pues quizá tú tienes más desarrollado ese hemisferio
desarrollo, por eso es que tratas de escribir. Habría que hacer la prueba hoy, si puedes escribir con ambas manos para que puedas equilibrar esa parte del desarrollo de tus habilidades. Lalo dice, ¿cómo puedo aplicar estas herramientas para mejorar el ambiente de trabajo? Bueno, ¿cómo poder hacerlo? Teniendo un perfil de cada una de las personas, un perfil muy sencillo, como ya vimos, podemos ver la parte emocional, qué tan emotivos somos, qué tan enfocados estamos hacia una actividad. Quizá haciendo un análisis ya muy detallado de la grafología, inclusive podemos tener el perfil de quienes son personas que están mucho más enfocadas a la tecnología, mucho más enfocadas a las actividades sociales. A través de estas herramientas podemos también conformar mejores equipos de trabajo. Alberto dice, por aquí, Alberto, es posible. Leticia, ¿qué significa cuando tenemos los ojos grandes y el iris no es tan grande de lo normal? Bueno, en principio los ojos son la parte a través de la cual nosotros observamos el entorno. Ya les decía, también habla de emociones. El párpado caído quizá habla un poquito más de la mesura para actuar o para tomar decisiones, y la parte abierta, eso nos hace quizá tener mucho más enfoque hacia la parte emocional, hacia la parte de la presentación y la estética de las cosas. Eso es a lo que nos lleva un poquito esta parte del ojo. En cuanto al iris, más bien no tiene una cuestión muy particular, sino más bien yo les decía en completo, cuando quedan espacios en blanco, que es cuando se identifica el ojo Sambaku. Por aquí Defner nos dice cómo aplicar el talento humano en los jóvenes. Bien, de igual manera, Defner, yo te diría que hay que ser muy observadores, tener un perfil, justamente lograr una actividad de autoconocimiento, hacer una revisión del rostro. Y en cuanto a la letra, hoy por ejemplo, nosotros podemos tener rasgos y existe un área de la grafología que se llama grafoterapia. También a través de ella podemos trabajar algunas áreas de oportunidad que se identifican y podemos tener un desarrollo en la persona o tener un cambio, una modificación. Alberto nos dice que sí es posible que en cada de algunas de las partes se mida lo mismo. Justo platicaba un poquito de este tema. Mira, sí, puede ser que sí, porque a veces nosotros en la primera vista, ¿sí? Decimos, oye, es más grande la frente, es más grande la parte media o la parte del instinto. Sin embargo, tendríamos que hacerlo muy preciso a través del instrumento y nos vamos a dar cuenta que sí existe una mínima diferencia. De hecho, déjenme compartirles que si ustedes se toman una fotografía del lado derecho y del lado izquierdo, no son iguales. Tienen algunas diferencias y si los combinan van a obtener un perfil muy interesante y muy objetivo. Por aquí tenemos a Jan Sant, dice de qué manera poder aplicar esto en el medio donde nos desenvolvemos. Lo podemos aplicar dentro de la vida en general. Quizá yo me enfoque un poquito más a la parte organizacional, pero si nosotros somos observadores de las personas, si logramos ver la letra, si logramos tener un conocimiento y un autoanálisis de cada una de las personas con las que quizá tenemos que trabajar en este caso, o con nuestros proveedores, por ejemplo, nosotros podríamos dar un mejor servicio, conocerlos mejor y tener mejores resultados y un ganar-ganar para los dos, básicamente. Por aquí tenemos algunas otras preguntas. Tenemos a Maritza, dice, ¿cuál es la personalidad de una persona de pelo rizado y rostro redondo? Bueno, en principio, si recordamos un poquito la parte del yin y el yang, nos habla del yang, la persona de cabello rizado, de cabello grueso, de cabello abundante, habla de energía, de fuerza, por un lado, y por el otro, el rostro redondo nos habla de la facilidad para las relaciones, para el trato social. Así es, muy bien. ¿Alguien más por aquí tiene alguna otra pregunta? Vemos a
Edith, dice Edith, se aplica esta herramienta, pero no coincide tal vez con una prueba psicométrica y la entrevista, ¿cómo puede obtener un perfil adecuado? Mira, Edith, como yo les mencionaba, ninguna herramienta es la verdad única, ninguna. Obtenemos a través de las herramientas de selección rasgos importantes para poder llegar a un perfil. Ahora, yo les hablaba de estas herramientas porque a diferencia de una prueba en papel o quizá ya hoy en softwares que cuentan con validez y confiabilidad, estas herramientas son mucho más naturales. Yo les decía, por ejemplo, en la escritura, bueno, pues no podemos engañar, o sea, por mucho que queramos cambiar la letra, va a ser un poquito difícil, vamos a conservar rasgos. En cuanto al rostro, es importante ver las líneas de expresión y ver cuando habla la persona. Yo les diría, miren, más bueno, en la parte quizá de enneagrama, como la forma de vestir, la forma de hablar, los movimientos, el lenguaje. Hay otras herramientas que podemos complementar y para tener un muy buen perfil y poder hacer un buen plan de desarrollo o una selección mucho más acertada. Por aquí tenemos algunas otras preguntas. Adrián nos dice, ¿qué curso recomienda para profundizar en estos temas? Bueno, es muy importante que podamos tomar una formación en grafología, una formación en psicología del rostro, yo les diría, una formación quizá dentro del enneagrama, quizá muy precisa en cuanto a herramientas de selección, en cuanto a fisionomía, esos cursos nos ayudan mucho a afianzar, pero yo al final, aparte de los cursos, les recomendaría mucho la lectura y la práctica hacia el maestro. El que nosotros constantemente estemos observando perfiles, estemos observando letras, hagamos una revisión quizá de una muestra de grafología, pongamos en práctica esto, nos va a dar una experiencia muy rica e importante. Muy bien, por aquí Abril nos dice, cuando es Shank, la ceja muy poblada y el entrecejo muy marcado, ¿de qué tipo de persona o personalidad hablamos? Bueno, en principio, la ceja muy poblada hablamos que es, bueno, el cabello en general, el que esté abundante o que esté abultado, los rizos, ya nos habla de energía, nos habla de fuerza. Y el párpado muy pronunciado nos habla también de la capacidad de tomar riesgos, de la capacidad de ser y puntualizar y tomar con claridad y directamente las cosas. Cuando vemos una ceja mucho más caída, o bueno, el párpado aquí caído, sí hablamos de personas que son mucho más, no yang, sino más yin, mucho más tranquilas, mucho más mesuradas, y combinado con la energía, pues nos daría un muy buen perfil, una persona que puede trabajar con mucha facilidad su inteligencia emocional, por ejemplo. Por aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿nos puede decir en dónde obtener más información para poder seguir estudiando los rasgos y la grafología? Bueno, pues existen hoy, por ejemplo, asociaciones que certifican en grafología, hay cursos básicos, hay cursos medios, la lectura de libros al respecto, y hay una asociación de grafología, y en cuanto a la psicología del rostro, hay hoy la formación en criminalística, en donde existe una materia o existen áreas justamente enfocadas al estudio de la fisiognomía y puntual del rostro humano. Bueno, pues ha sido un placer, yo les agradezco el que hayan compartido conmigo esta tarde, espero que lo que platiqué el día de hoy y las preguntas también un poquito les den un poquito más de idea de lo que son las herramientas de selección y que puedan aplicarlas y que haya desarrollado su inquietud. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos.